Lilita Carrió, buenas noches, gracias por atendernos en este domingo de Pascua. Sabemos que dejás pasar las Pascuas para dar entrevistas, lo agradecemos y me gustaría aprovechar ya el tiempo para hacerte la primera pregunta. ¿En qué situación ves a la Argentina en el medio del aumento de casos de COVID y, a mi entender, de algunas trampitas políticas o de emboscada del gobierno nacional en el que a mí me parece que están todos juntos? Escuché tu editorial y estoy en desacuerdo. Bueno, ahora voy a tratar de argumentar mi desacuerdo. Me parece muy bien, es lo que espera todo el mundo, Lilita. Tampoco nos sorprende que vos estés en desacuerdo con nosotros y no hay problema, ¿eh? No, al contrario, porque lo importante es que la situación... A mí me interesa la nación. No me interesa la parte de Juntos por el Cambio o la parte de Cristina. Porque el presente y el futuro lo juega la nación entera. Entonces, creo que nosotros tenemos ejemplos de confrontaciones que fueron inútiles, como la de Venezuela, que llevaron a sus clases medias fuera del país y a los pobres de su país en una situación humanitaria de no tener para comer. Y esa situación no puede pasarnos a nosotros. Entonces, lo primero que hay que decir es felices Pascuas y que el que tiene temor a Dios nunca le va a tener temor a nadie, y menos a Cristina. No hay comparación. Si uno tiene temor y amor de Dios, no puede tener temor de una persona que al decir esta frase carece de creencias y de sano juicio, porque es incompatible las dos cosas. Estoy de acuerdo con lo que decís. Ahora, por eso, felices Pascuas, sigo con el argumento. Vamos a empezar por COVID. La verdad es que nosotros no solo tenemos el COVID, sino que esto trae consecuencias no solo a la población mayor, sino que lo que hay que decir, porque se están informando en los diarios, pero en una pequeña parte, es que muchísimos jóvenes que pasaron sin síntomas, hoy vinieron a mi casa algunos chiquitos, pequeñitos, y tenían anticuerpos, es decir, habían pasado el COVID. Tienen problemas, muchos, de niebla mental. Es decir, que le afecta el aparato cognitivo. Este es un dato que hay que tener en cuenta y profundizarlo. Entonces también es un llamado a los jóvenes, porque parte de la propaganda fue: a los jóvenes no le va a pasar nada. Todavía no sabemos cuáles son las consecuencias posteriores del COVID. Lo que sí sabemos ya en el Fleming, por ejemplo, que hay una unidad especial para entrar a tratar los trastornos cognitivos de jóvenes. Entonces, esto es política preventiva. Nos tenemos que cuidar todos. Segundo, la ciudad de Buenos Aires ha tenido un líder con conocimiento. Quirós. Que era su ministro de Salud, Quirós. Y que de alguna manera funcionó como el médico, no catastrófico, no con la locura de ese médico que no me acuerdo, de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, sino que fui cuidando a la sociedad. No me acuerdo cómo se llama porque la verdad que ni me interesa. Bueno, yo te digo, ahora, este hombre, que según mis médicos y los más preparados del país, es de una experiencia y una solvencia técnica y de una calidad humana indescriptible, se los digo yo porque lo trato, hay que confiar en que la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, que ayuda a la provincia de Buenos Aires, porque parte de sus internados son de la provincia de Buenos Aires, hoy está preparada para esta segunda etapa. Es decir, no estamos en la crisis que nos quieren pintar de Manaos en Brasil. Estamos mejor preparados. Porque si esto fuera así... Estamos mejor preparados. Sí, por supuesto, sí.
primero porque la Ciudad de Buenos Aires tiene muchos hospitales, son los viejos hospitales nacionales, y son una garantía para los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires, pero también para los ciudadanos del conurbano bonaerense. ¿Está claro? Yo tengo que tener confianza en las personas que tienen capacidad y técnica. Y creo que teníamos que confiar más en ellos y menos en tantas opiniones, porque en tanta confusión, miren, de un día para otro se desata la segunda ola. ¿Y por qué todo el mundo lo dejaron viajar en Semana Santa? Es una buena pregunta. Porque eso. En realidad lo que sucedió es que Provincia de Buenos Aires, que no hizo testeos en enero, en febrero, en marzo, empezó a testear. Y le dio altísimo, obviamente. Porque hay que decir que en el conurbano nunca se cumplió con ninguna fase. ¿Está claro? Está bien, no o sea hubo que control el año pasado. Perdón, y en ese sentido... Ahora van a tener que controlar porque... ¿Qué pasa? Cuando vos tenés un 60% de pobreza, de niños pobres, de pobreza en un determinado territorio, que es básicamente la tercera en la provincia de Buenos Aires, lo que vos tenés es falta de sistema inmune. Porque la falta de nutrición correcta lleva a una falta de sistema inmune. Ahora, Lilita, vos decís entonces esto está compensado. Déjame, quiero hablar tan tranquila, no me interrumpa porque si no... Te voy a decir algo, Lilita, me voy no te a vayas poner a más furiosa. Mirá, no te vayas a enojar. No. Las entrevistas son pregunta-respuesta, y más allá de que yo puedo interrumpir, es probable que alguna de tus afirmaciones te está retando a la gente. No, déjala a la gente. Por eso yo te pregunto, si vos crees que es contradictorio que hayan dejado a la gente salir en Semana Santa y que después planteen un cierre. Esa era mi pregunta. Exacto, si tenían tanta urgencia lo hubieran planteado antes. Entonces hay que desdramatizar. Lo que quiero decir es desdramatizar y cuidarse todos. Porque ahora hay que tener cuidado con los jóvenes, que me preocupan enormemente las consecuencias cognitivas de adolescentes. Y esto tiene que ser dicho en las casas. Acá hubo una falla de la comunicación, porque todavía no sabemos las consecuencias posteriores del COVID, aunque yo no me muera. La segunda parte que vos me preguntaste es las PASO. Yo creo que vos incurrís en una contradicción, respetuosamente. Sí, por supuesto. ¿Cuál es la contradicción? Si nosotros vamos a pasar meses muy difíciles con pandemia, y si la prioridad es la pandemia, yo voy a plantear las otras dos prioridades, la inflación y la inseguridad. Pero si nuestro principal problema es la pandemia, la pregunta es que uno debe hacerse es si podemos votar en agosto y si los políticos pueden estar en campaña en medio de la pandemia. Y yo te digo sinceramente, yo no voy a ser seguramente candidata porque hasta ahora soy candidata para mantener la unidad de Cambiemos hasta que Juntos por el Cambio decida de manera tranquila quiénes son los mejores candidatos o candidatas. ¿Está? Ahora, yo soy una persona que estoy hace 1 año y 4 meses en encierro y voy a seguir, porque además no me voy a poner la Sputnik, porque es un régimen asesino. ¿Ni ninguna otra? No, a lo mejor otra sí, pero tiene que venir certificado por un país democrático. Yo ya tomé un principio que no lo tiene que tomar la gente, pero yo como líder sí. Pero no me tengo que vacunar mientras los mayores de 60 no estén vacunados, aunque sea de alto riesgo. Segundo, quiero una garantía de un país democrático. ¿Qué hizo la India? Dijo, no vamos a producir la Sputnik porque no tenemos datos suficientes. Así operan los países democráticos. Muy bien. Vamos a ver entonces. Pero ¿qué tenemos que hacer? Cuidarnos. ¿Y las PASO? Cuidarnos. Entonces hay que plantear el cambio de la fecha de las PASOs ahora. Pero un Lilita. segundo. Sí, te la pregunta, sí, yo creo que es una pregunta que debe ser debatida en el Congreso.
Yo lo voy a decir personalmente. ¿Ustedes creen que yo en agosto puedo participar de unas PASO y puedo ir previsiblemente a hacer una cola en Villa del Señor cuando me cuidé 1 año y 4 meses que ni siquiera salgo a la calle? Yo la verdad es que ni estoy dispuesta a hacer política en estas condiciones cuando la gente está en esta situación, ni creo que sea razonable en términos de las prioridades de la nación que haya unas PASO, una interna, en la que yo creo. Si es de agosto a septiembre, donde está bajando la pandemia, a mí me parece que es razonable. Aunque ellos quieran, a ver, el deseo de ellos es una emboscada, pero les puede salir muy mal. Y les voy a explicar por lo otro. Podemos hacer en septiembre y noviembre, mientras no sean conjuntas. Yo lo digo en nombre de los adultos mayores, de los jóvenes, y yo también como ciudadana, yo estoy harta de estas internas entre oposición y gobierno. En nuestro presente y nuestro futuro depende de la unidad de los argentinos. Así que yo no creo que Cristina sea una enemiga. Cristina lo que es una procesada por corrupción que en su momento tendrá condena y tendrá que cumplir la condena y devolver el dinero. Ahora, yo no busco pelearme con Cristina. Yo quiero la unidad de los argentinos sobre la base de la Constitución. Ahora voy a plantearlo como estrategia pragmática. ¿Cómo es? ¿Cómo? Si ¿Qué una significa? señora quiere llevarme, a ver, si una señora me quiere llevar a la confrontación para que, como hizo Chávez, ellos con votos cautivos y la otra gente sin seguridad para ir a votar y sin tener fiscales, y las personas adultas no puedan votar, yo creo que a Juntos por el Cambio y que a la Argentina en su totalidad, los que quieren votar a la señora y los que queremos otra nación, votemos con más tranquilidad y seguridad. Así que yo creo que es razonable votar en septiembre, porque la verdad es que yo sé que hay cuestiones internas. Yo no quiero nada, soy la única que estoy dispuesta a perder en este país. Pero todos tienen ambiciones de llegar. Bueno, pero que lo hagan en el marco del respeto a una población que está en pandemia. Te entendí perfectamente, pero... A ver, yo que voy a explicar, déjame seguir el argumento. Si ella te propone esto es porque quiere la confrontación. Y la estrategia es salir de la confrontación, pasar por arriba, ir a la unidad de la Argentina. Directamente, no hay que contestarle a Tailade. Y yo les voy a explicar por qué. Porque para mí sería un honor que Tailade me diga lo que me diga. Porque la verdad es que a mí, los que me injuriaron, fue un honor. Aníbal Fernández, todos los corruptos a mí me dijeron de todo. Pero para mí eso es el cuadro de honor, porque es una buena señal. Ahora, no quieras pelear contra los corruptos y que no te peguen, pero no hay que darles relevancia. Pero mira, darle relevancia a Tailade o a los gritos de un ministro, de otro ministro, carece de relevancia. No, Lilita, a los gritos no, pero entiendo, a los gritos no, pero cuando atacan a fiscales y a jueces y aparte del sistema judicial, vos misma das el grito de alerta. A ver, pero por supuesto que hablo de alerta, pero el Procurador General Casal tiene la total solvencia moral e historia personal para resistir este vagabundeo, digamos. Pues son vagabundos que circulan. En realidad, tiene una entidad que él tiene que cumplir con su deber. Los fiscales tienen que mostrar sus declaraciones porque son públicas y tienen que seguir. Y hay que, caso omiso a todo lo que digan, cumplir con su deber. Tienen que juzgar, juzguen. Tienen que apelar los defensores, apelen. Que no se preocupe un juez. Yo no fui a hablar con jueces a su despacho, salvo con Servini, que siempre voy,
por las cuestiones electorales, y siempre lo dije. Ahora, y voy a su despacho. Ahora, también hay que entender que muchas personas, sobre todo los periodistas, hablan con jueces, hablan con diputados y no hablan con delincuentes para poder obtener información. Y lo qué que se está violando, importante que lo digas, qué importante que lo digas, Lilita, porque hay el mucha confusión. secreto de la fuente de información. Porque miren, yo le diría una cosa, ahora está Rodríguez Simón con sus llamadas, que yo nunca compartí la forma de hacer política de él, para que quede claro. Recuerdo, Pepín Rodríguez Conmigo Simón, asesor no del van presidente a Mauricio encontrar Macri. llamadas. Pongo el contexto, Lilita, Conmigo contexto. no, sí. Contexto. Pepín Rodríguez Simón, asesor Sí. del presidente Macri, lo acusan de ser parte de una mesa judicial, entongado con los funcionarios para meter preso. No, pero a ver, pero lo importante no es así. A ver, Claro. El problema es que Cristóbal López es un ladrón al Estado Nacional, lo va a hacer siempre. Ahora, miren si la misma denuncia se le hace a Servini. ¿Cuántos llamados telefónicos va a tener Servini? Con muchísimos periodistas, con políticos, porque además es la juez electoral. Pero además se sigue violentando las fuentes de información, sobre todo el periodismo. Entonces esto hay que llevarlo a la OEA, porque lo que sí hay es una afección, es a las fuentes de información que están expresamente protegidas, y yo puse el párrafo porque lo pidió Raúl Alfonsín, ¿eh? Esto es de Raúl Alfonsín, que no sea nadie autor. Para que se A mí me entienda, lo ¿qué dijo. significa proteger Y lo la fuente puso. de información, Lilita? ¿Cómo De impacta que en la los sociedad? periodistas es que si los periodistas, si se revelan las fuentes de información, no va a haber quien informe. Y si no hay quien informe, no va a haber verdad. Y no va a haber el derecho a saber de las sociedades. Ahora vamos al otro punto, hay que ir a la OEA. El gran problema de la Argentina es la inflación, que no va a parar. La economía. Y ahí va a haber una crisis, claro, y la gente, mucha gente, sobre todo los operadores, están poniendo a plazo fijo o en bonos, en pesos, para sacar ganancia. Pero haya o no liquidación del campo, que debería Cristina agradecerle al campo, porque gracias al campo Récord. estamos vivos hoy a esa liquidación de dólares. Récord. Agradezcan y arrodíllense y pídanle perdón al campo, este gobierno. Porque gracias a este campo aún subsistimos como nación. Ahora, igual va a haber especulación cambiaria. ¿Qué quiero decir? Que con estos niveles de inflación va a haber un momento en que el dólar paralelo se va a ir muy lejos. Y no se va a ir después de la elección, se va a ir antes. Porque los argentinos ya no son tontos. Lilita, vos estás diciendo, de nuevo, después, perdón la interrupción. Vos estás diciendo que es muy probable que el dólar paralelo vuelva a picar después de este remanso desde después de julio. ¿Después de julio? Claro, ¿Por qué después de julio? ¿Por qué? Porque todos los que especulan ganar en pesos con intereses y después cambiar a dólar. En consecuencia, cuando la gente vea que después vienen los ajustes, que después viene el sinceramiento de la economía, ¿qué va a hacer? Se va a resguardar en dólares. Así de simple. Entonces, lo segundo, ellos no van a poder controlar la inflación. Miren, los precios de la industria alimenticia están un 30% abajo. Cierto. Con lo cual los precios máximos no sirven de nada. Lo que hay que crear es competencia, que es la ley de góndola, que esté el producto de todas las calidades y que la gente pueda elegir lo más barato. Mientras haya precios máximos, hay acuerdo con algunas, pero a las pymes se las saca del sistema. No pueden competir, porque las que pueden sostener son algunas grandes que después hacen la especulación, que además tienen bonos. Estoy de acuerdo. Mira, estoy de acuerdo con lo que decís, Lilita. Ahora te pregunto. Muy bien. Hablando Vamos a la tercera cuestión. La seguridad. No va a haber acuerdo con el fondo. El fondo. Y la inflación, los niveles de pobreza
y la entrega total a al delito, porque lo que está haciendo Bernie es un comentarista de la entrega al delito que le hizo el gobierno de Kicillof a los delincuentes de la provincia de Buenos Aires. Otra vez estamos de acuerdo, estamos demasiado de acuerdo, me parece. Compare lo que es la ciudad, que baja el delito sustancialmente, a lo que es la provincia, que es invivible. Yo, que vivo resguardada, tenemos casi 4 asaltos cada 2 semanas. Y estamos en un lugar aislado y en un lugar muy seguro. Dentro del propio barrio donde vivimos. 4 asaltos con armas. ¿Dentro del propio barrio? Opa. Y esto está sucediendo en toda la provincia de Buenos Aires. Entonces el señor Bernie, como decís vos, que mucha gente le cree porque es un comentarista, es un machito, no le crean a los machitos, creen si resuelve la seguridad o no la resuelve. En este clima de inflación, inseguridad y sobre todo en los jóvenes una falta del sentido de la vida, hay muchos de nosotros que tenemos jugada la vida. Vos le diste sentido a tu vida, yo le di sentido a mi vida. Pero hay una enorme cantidad, millones de jóvenes en la Argentina que no le encuentran sentido y esperanza a su propia existencia. Hay algunos que decimos, bueno, vamos a morir luchando, pero no vamos a ver la Argentina, por lo menos que alguna vez vimos. Pero los jóvenes no vivieron sino la Argentina del conflicto y de la decadencia. Entonces, hay que armar proyectos para darle sentido de la vida en una pandemia que les cierra el sentido de la vida, porque no los deja circular en qué voy a trabajar, qué voy a estudiar, ¿cómo me voy a conectar? Entonces, este es el gran desafío de la Argentina. Y en la provincia de Buenos Aires, que vos bien identificás, sos una ciudadana de la provincia de Buenos Aires en este momento, ¿qué le opones al clientelismo, a Kicillof, a los planes sociales? ¿A quién lo pones? ¿A Elisa Carrió, a María Eugenia Vidal? No se trata de nombres, se trata de temas. Creo que los candidatos deben ser los que le den seguridad y confianza en materia de seguridad, en materia de economía, en materia de transparencia, es decir, en materia de seguridad de su salud y en materia de darle una salida con sentido de la existencia a millones y millones de jóvenes, pobres o de clase media o ricos, porque están todos en la misma cosa. La única diferencia es que algunos se puede ir a otro lugar donde también lleva consigo la angustia por el sentido de la vida. Ahora, mira, ya que habla del sentido de la vida... Estamos trabajando... Sí. Mirá qué linda conversación que estamos teniendo, aunque te interrumpo un poco. Mirá el sentido de la vida. ¿Sabés que hay chicos para los que el sentido de la vida es pertenecer a algo? Y cuando los llevan a vacunarse y a mostrar los dedos en B, quizá para ellos sea el sentido de la vida, aunque como discutimos con Federico Andajás y con todos nosotros, esto sea una aberración y sea muy difícil. Quizá están soñando con una pequeña revolución frente a esa foto. ¿Entendés lo que digo? Mira, hay muchas víctimas que se han convertido en victimarios, pero hay mucha gente que no. Y sobre todo hay muchas madres que saben que el destino es no recibir un subsidio. Yo ahora que tengo el emprendimiento de baililitas me doy cuenta de que tenemos problemas con el CBU. ¿Qué quiere decir? Nosotros queremos pagar, pero queremos que estén inscriptos, porque toda la industria textil se maneja en negro. Entonces, vos a tus proveedores, vos le compras a tus proveedores y muchos proveedores no están inscritos. A las personas que cosen, porque ese es un mercado negro que se esconde a veces a través de cooperativas. Entonces, ¿qué quiero decir nosotros? Quiero decir con esto, esas personas a veces no quieren cobrar más para no dejar de recibir el subsidio, pero saben que su futuro no está en el subsidio, porque ellos quieren prosperidad igual que nosotros. Entonces, nadie les va a sacar ese subsidio, pero hay que ayudar a que los subsidios sean compatibles con el trabajo y con el monotributo. ¿Y cómo diferencias a esas personas de las que no quieren pagar porque no quieren pagar impuestos?
No, esas personas, miren, el monotributo es mínimo. Todo el mundo quiere ser legal, quiere tener una obra social, sobre todo los pobres. Lo que pasa es que hay muchos negocios con el mercado negro. Y detrás del mercado negro de la salada hay políticos, ¿eh? Claro. Claro. Y detrás de las internas del fútbol hay políticos. El mercado negro les sirve a muchísimos. Que ustedes ven que tienen importantísimos autos en los countries y que viven como ricos, cosa que no se puede vivir ganando bien en la Argentina. ¿Por qué? Porque explotan en el mercado negro. Y blanquean a través de venta de automóviles, a través de esto, a través del otro. Entonces, para terminar con el mercado negro hay que hacer compatibles el ingreso alimentario, esto con los hijos, compatible con los ingresos de estas personas, que es cuando yo hablo de universal. Pero hay que darles una salida a la prosperidad. Lilita, porque si no los obligan a trabajar en negro. Es cierto. Lilita, yo te puedo preguntar, no en el sentido de calentar la interna, sino en el sentido de qué rol juega cada uno. ¿Dónde lo ves parado en este momento? A Macri por un lado, a María Eugenia Vidal por el otro, a Horacio Rodríguez Larreta por el otro, a los radicales por el otro. Te puedo mencionar algunos, pero bueno, vos los conocés a todos. Yo te diría así, que Juntos por el Cambio necesita su tiempo para lograr una unidad sincera. Que ojalá tengamos un debate. Yo soy de las que creen que no hay que la grieta es suicida para la Argentina y es funcional a la estrategia de Cristina, y en esto somos muchos los que coincidimos, hay otros que no, pero tengo muy buena relación, y nos tenemos que dar un tiempo para un debate interno. Y los que tienen aspiraciones tienen que declararlas. Mientras tanto, los líderes yo ya no estoy. Yo estoy pensando en la nación. Se imaginan que yo ni siquiera puedo moverme de mi casa. Pero vamos a tratar, para eso también Juntos por el Cambio necesita tiempo. Yo creo en la unidad y voy a trabajar por la unidad. Y somos mayoría, Ahora, de líderes. Está somos buenísimo. Inmensa mayoría. Mira, está buenísimo en esta conversación que se estaba complicando un poco, pero se hizo cada vez más fluida. Preguntarte lo siguiente. Hay quienes dicen, por ejemplo, como Santiago Kovadlov y Héctor Guyot, te recomiendo el libro, que vos sos una gran lectora, República Urgente, porque tiene muchas coincidencias con vos. Y ellos dicen, mira, el problema con el oficialismo, con algunos sectores del oficialismo, que no se puede hablar, porque vos estás jugando al fútbol y te hacen trampa y te juegan al básquet. Estás jugando al básquet y te juegan al handball. Entonces, todo el tiempo te están entrampando y al mismo tiempo atacando y al mismo tiempo amenazándote con meterte preso. Entonces, ¿qué se puede acordar? Miren, lo primero que tenemos que entender es que nosotros no acordamos con el oficialismo. Nosotros fijamos la posición. Si nuestra posición más razonable es que hay que postergarla, postergamos, independiente de lo que piense el oficialismo. Si por circunstancias ellos están de acuerdo en una especulación, que yo creo que están totalmente errados, y a mí me conviene, yo se las acepto, y no es que por eso me domine. Es como Rafecas, es como proponer a Rafecas. Está claro, exacto. Yo trabé con Rafecas, porque digo, si un día no está el procurador general, aprueben el pliego de Rafecas, que nosotros le damos los 2/3. O sea que los entrampados son ellos. Okay. Ahora hay que entramparlos a ellos, porque ellos están en una jugada. Miren, cuando la gente grita mucho, es porque ya no tiene poder. Cuando se está tan desesperado y se es tan torpe. Ahora, no tiene la culpa, obviamente, Jorge Macri. Jorge Macri va a otra reunión, el ministro del Interior le pregunta, ¿puede o no responder? Él dice que no respondió nada, yo le creo. Y le hace una operación. Otra cosa puede ser la situación de Ritondo, que sí tiene relaciones claras con el masismo, que sí es parte de un bloque que tiene un presidente de interbloque que es Mario Negri, que tiene otro presidente de interbloque por la coalición cívica, y que en realidad no está autorizado para hablar nada. Lilita, te agradezco mucho el tiempo. Pero otra cosa es eso.
la verdad que fue una conversación y muy felices linda. Pascuas Y felices vayan, miren, el futuro puede ser mejor. Ojalá, Lilita. Agradecido, Puede ser mejor. Agradecido.